Ya. Bien, mis amados hermanos, quisiera que primeramente me acompañen en oración, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, alabado y bendecido sea, Señor, tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracia y paz sea para con tus hijos, Dios mío. Te agradezco mucho por este día, Señor, y te agradezco mucho por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Y antes de poder ingresar a ella, Padre amado, te pido perdón por nuestros pecados, Señor, y te pido siempre tu compañía, Señor, con cada uno de nosotros, y nos ayudes a vivir conforme a tus escrituras. Pedimos siempre, Señor, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Señor. Guía nuestras vidas, nuestros corazones por el camino que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana, Padre, pido por favor tu bendición para el mensaje que va a ser transmitido a mis amados hermanos. Pido que tu Espíritu Santo me pueda guiar en ello, Señor, y seas tú glorificado esta mañana, Dios mío. Y muchas gracias también por recibir estas alabanzas que te hemos cantado, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te agradezco por este día, Padre, y por tu amada iglesia. Amén. Amén. Bien, amados hermanos. Amén, Bueno, amén, amén. un corazón limpio, queridos hermanos. Como pueden ver a ese joven hincado, orando al Señor, teniendo comunión con Él. Así nosotros debemos tener esa misma actitud, amados hermanos, para con Dios. Sé que en la vida que cada uno de nosotros llevamos, estamos atosigados de muchas cosas, ¿no? De trabajo, de salud y de algunas otras cosas más, de los afanes de este mundo. Entonces es un poco complicado mantener un corazón limpio, ¿no? Un corazón que agrade al Señor. Y bueno, aquí hay un pequeño llamamiento, se podría decir, queridos hermanos, pero en una pequeña antesala. En el libro de Mateo está registrado acerca del Señor Jesucristo, de un acontecimiento, en el cual dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces ya Jesús está haciendo un énfasis muy importante acerca del corazón del hombre, acerca de los pensamientos, lo que está dentro de nosotros. Porque ¿qué es más fácil decir, dice Jesús, ¿no? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Aquí el Señor hace también claramente un énfasis en cuanto a la sanidad espiritual y la sanidad física. El ser humano, amados hermanos, necesita perdón de Dios, necesita la sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque la sanidad espiritual tiene que ver con temas eternos, y la sanidad del cuerpo terrenal es efímero, queridos hermanos. Y muchas personas, incluyéndome a mí hace bastante tiempito atrás, nos preocupamos por la sanidad física, ¿no? Cuando realmente lo que más importa es nuestra sanidad espiritual. Por eso Jesús hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil decir al hombre? Pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, Jesús, el Señor, fue enviado por el Padre para poder proclamar el año agradable al Señor, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió con poder, para poder hacer todas las obras que el Señor le había enviado. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo a esta persona, no a Mateo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Acá, queridos hermanos, podemos ver claramente cómo el Señor llama personalmente a cada uno de nosotros. Él elige, queridos hermanos, y Él es soberano en su elección y no se equivoca. Aquí nuestro querido hermano William MacDonald nos dice: la tensa atmósfera que se está formando alrededor del Salvador queda temporalmente aliviada por el sencillo y humilde relato de su propio llamamiento, ¿no? Hablando de Mateo, recaudador de impuestos u oficial de aduanas. Él y sus colegas eran aborrecidos mortalmente por los judíos, porque eran malignos, por los opresivos tributos que imponían, y principalmente porque servían a los intereses del imperio romano. No, ese era su trabajo. El dominador sobre Israel. Dice, al pasar Jesús junto a la oficina de los tributos públicos, llamó a Mateo, diciéndole: sígueme. Su respuesta fue inmediata de Mateo. Se levantó y le siguió. Dejó un trabajo tradicionalmente falto de honradez para convertirse en el acto en discípulo de Jesús. Como alguien ha dicho, abandonó un trabajo cómodo, pero encontró un destino. Perdió unos buenos ingresos, pero encontró honra. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura como nunca había soñado. Y no fue el menor de sus recompensas que vino a ser uno de los 12 y que tuvo el honor de escribir el Evangelio que lleva su nombre. El Evangelio de Mateo, amados hermanos, que está dirigido al pueblo judío. Entonces, este varón se podría decir que cambió de oficio, ¿no? Y empezó a trabajar para el Señor, para el Salvador. Y el tema de este Evangelio, queridos hermanos, es el reino de Dios, ¿no? Su fecha de escritura es el 60 después de Cristo. El autor ya lo conocemos, es Mateo, y cómo él fue obediente al llamamiento del Señor. Y el escenario en el cual fue escrito este Evangelio fue Palestina. Así también me hizo pensar, amados hermanos, que un trabajo tradicional no puede ser mejor que trabajar por el Señor. Es complicado, queridos hermanos, en nuestra sociedad tener eso en mente, ¿no? A veces nosotros nos dejamos llevar por las dificultades o por la seguridad financiera, económica. Pero algo que he aprendido todo este tiempo, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo protege a sus hijos, les provee de todo lo necesario. Y se cumple sinceramente esta palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y les podría testificar que yo puedo ver la mano de Dios en mi vida. Estoy seguro que ustedes también en la suya. Y cómo el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, a pesar que a veces nosotros descuidamos nuestra comunión con Él, a pesar que nosotros ponemos los intereses nuestros y de este mundo o de nuestros propios trabajos antes que Él, pero Él permanece fiel. Y bueno, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que saber ser retribuidos al Señor de la misma forma que Él lo hace. En el desarrollo de esta prédica, queridos hermanos, lo vamos a dividir en cuanto a un contexto, un cuerpo y una conclusión, ¿no? Acerca de un corazón limpio, que es el tema que tenemos hoy. El bautismo de Jesús, ¿no? Jesucristo nuestro Señor, cuando estaba empezando ya su ministerio, primeramente tenía que cumplir toda la escritura, y Él lo cumplió. Él no abolió ninguna letra de las escrituras, porque cuando fue en su bautizo, Juan el Bautista decía a las personas que estaban ahí que hay uno mayor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando entra Jesús donde se encontraba Juan el Bautista, ingresó y le dijo: bautízame. Y Juan el Bautista le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, ¿no?, que es necesario que se cumpla la escritura como es. Y algo que me llamó la atención es la necesidad que dijo este hombre, ¿no?
necesito ser bautizado por ti. El hombre, amados hermanos, no puede suplantar el poder de Dios. Y solamente Jesucristo tiene ese poder se podría decir, de bautizarnos, ¿no? Y Él nos bautiza con el Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo. Como cuando Jesús le dijo a un fariseo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros con la caída del pecado de nuestros padres primerizos, llamémoslo así, de Adán y Eva, que entró el pecado y todo eso contaminó al hombre. Y el hombre convivía en constante maldad y no había quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces Jesucristo, al ver eso, vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Y le dijo a esta persona, ¿no? Todo aquel que es nacido de la carne, carne es, y aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor trajo su doctrina del cielo, ¿no? Porque Él es el Verbo, es el Logo de Dios. Luego que el Señor Jesucristo fue bautizado, amados hermanos, fue llevado al desierto, ¿no? Donde fue tentado por el diablo. Pero el diablo no pudo con el Señor Jesucristo, ¿no? A pesar que le había ofrecido muchas cosas. Y me he dado cuenta, queridos hermanos, que si nosotros hubiéramos estado en nuestra condición actual, se podría decir, en ese desierto y el tentador allí, seguramente hubiéramos caído. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, por naturaleza no tiene su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Escuchaba alguna persona decir, pero bueno, que se volvió dirigente, ¿no? Y etcétera. Y que con engaños se enriqueció, que con engaños hizo muchas otras cosas. Y el hombre es así, amados hermanos. El diablo te puede ofrecer muchas cosas terrenales, pero el costo es muy alto. Y ese costo es tu alma. Acá Jesucristo, cuando fue por esa prueba, nos enseña a nosotros que debemos conocer las Escrituras, que debemos nosotros tener en nuestros corazones sus palabras, la doctrina de Él, del Señor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos enfrentemos en situaciones en las cuales el maligno nos coloque entre comillas, algo bueno, nosotros sepamos decir no, porque nuestro deber es honrar a Dios, amados hermanos. Y así Jesucristo, con la palabra de Dios, salió triunfante de esa prueba. Luego, amados hermanos, hay un registro también acerca, después de esa prueba, que cuando Jesús ya empezó a hacer su ministerio, dice una palabra, ¿no? Que la luz verdadera, el resplandor que el mundo necesita. Porque los hombres, antes que Jesucristo venga a esta tierra, estábamos en tinieblas. Y estábamos haciendo caso al príncipe de este mundo que es Satanás. Y cuando Jesús empezó su ministerio, empezó también a llamar a sus discípulos, a Pedro, a Simón, a Juan, a Jacobo. Y esas personas también, queridos hermanos, empezaron a dejar sus familias, empezaron a dejar sus trabajos tradicionales, porque de alguna forma en sus corazones se había revelado que había llegado su momento, ¿no? De servir al Rey, de servir al Señor. Entonces eso estaba fuerte en sus corazones, queridos hermanos. Por eso cuando Jesús también habla a sus discípulos y les dice, no sois vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahí también podemos ver la soberanía de Dios en cuanto a su elección. Y también hemos nosotros estudiado acerca de ello, queridos hermanos. Y realmente debemos sentirnos gozosos y felices de que pertenecemos en el redil del Señor. Y nosotros no lo hemos escogido a Él, Señor, amados hermanos. Él nos ha escogido a nosotros.
cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros no encontrábamos una salida, cuando nosotros nos encontrábamos llorando en nuestras camas, en nuestra soledad. Nos vino una necesidad de Dios y podríamos decir que nosotros lo estábamos buscando a Él, cuando en realidad Él es el que nos encontró. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que cuando Él se acerca no endurezcamos nuestros corazones. Y qué alegría, amados hermanos, saber que Dios nos ha elegido y que hoy por hoy nosotros podemos estar felices y gozosos de pertenecer a su rebaño, a su redil. Él es nuestro pastor, queridos hermanos. Luego el Señor Jesucristo, en este contexto, se acerca y habla acerca del Sermón del Monte, ¿no? Que son sus bienaventuranzas. Y dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. O sea, el enfoque, si ustedes ven el Evangelio de Lucas, está dirigido a sus discípulos. Claro, la multitud estaba escuchando, pero el Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos, amados hermanos. Y en esta mañana espero que también sea así, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que las palabras del Señor queden grabadas en nuestros corazones, como dice el libro de Colosenses, que la palabra del Señor more en vosotros. Y dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, si os vitupieren o os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta parte del Sermón del Monte, amados hermanos, son características, son cualidades que el Señor nos manda a nosotros como creyentes, como hijos suyos que debemos tener. Por eso cuando Jesucristo se paró delante de su comunidad y dijo: está escrito en vuestra ley, ojo por ojo y diente por diente. Y sale Jesús al encuentro y dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan, bendecid a los que os calumnian. Como que algo contradictorio, ¿no, amados hermanos? Pero Jesús nos está mandando a que debemos ser como Él. Cuando Jesús estaba en la cruz, no profirió ninguna palabra de mal para la humanidad. Al contrario, ¿qué dijo Jesús? Perdónalos, Padre amado, porque ellos no saben lo que hacen. Y así es, amados hermanos, cuando antes de conocer al Señor nosotros estábamos rendidos a este mundo, muchas cosas lo hacíamos por ignorancia, porque no conocíamos, porque desconocíamos. Y muchas veces, personalmente también digo, a veces me burlaba yo mismo, pero después me daba cuenta que no tenía conocimiento. Y cuando ya el Señor en su misericordia me mostró su verdad, me mostró su evangelio, me di cuenta que era un pecador. Me di cuenta que necesitaba de Él. Y por su gracia y por su misericordia, queridos hermanos, me acerqué a Él. Y Él simplemente me recibió. Y me hace recuerdo al escenario cuando estaba Zaqueo, que simplemente quería ver al Salvador desde ese árbol sicómoro. Pero ¿qué le dijo Jesús? Es necesario que yo esté hoy en tu casa. Y así Jesucristo se ha acercado a cada uno de nosotros. Y a través de este
Sermón del Monte, a través de estas bienaventuranzas, Jesucristo nos insta y nos anima a nosotros que seamos así. Y dentro de estas bienaventuranzas nos vamos a centrar en esta mañana a lo que es bienaventurados, ¿no? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que quiere decir dichoso, quiere decir glorioso, quiere decir supremamente bendecido. Y qué sobremanera, queridos hermanos, de gloria y de dicha ser vituperado por Cristo. Cuando los discípulos empezaban a predicar la palabra del Señor, fueron azotados. Pero después de haber sido azotados, después que el Sanedrín les dijo que no volviesen a predicar, bueno, ellos simplemente le dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y salieron de ahí gozosos. ¿Por qué? Porque no le dieron la espalda al Salvador. Y así debería ser también nuestro andar, queridos hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a ver esa parte de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá me hice algunas preguntas, queridos hermanos, en la cual las comparto con ustedes. Y dice: ¿qué significa tener un corazón limpio? Como un segundo punto, la bendición, los de corazón limpio. Y como un tercer punto, ¿cómo podemos tener un corazón limpio? Veamos la primera parte. ¿Qué significa tener un corazón limpio? Un corazón libre de impurezas, que está rendido a Dios y tiene cuidado de sus palabras, ya que éstas salen del corazón, del interior del ser de la persona, queridos hermanos. Acá la palabra corazón, viene del griego cardia, y en este contexto se está refiriendo a los pensamientos, se está refiriendo a los sentimientos, a la mente, al ser de la persona. Recuerdan en la introducción de esta prédica, en el cual estas personas, los judíos, cuando el Señor estaba curando a una persona, estaban blasfemando en contra de él. Y Jesús les dice: no, sus corazones no son buenos. Y así es, amados hermanos, cuando nosotros no conocemos al Señor, nos hacemos la burla de Él, porque hablamos por ignorancia, y nuestro corazón, por ende, está sucio, es impuro, porque no conoce al Señor. Por eso, antes de conocer al Señor, personalmente les hablo, yo leía la Biblia y no entendía absolutamente nada. Me parecía contradictorio algunas cosas, o a veces me inventaba cuando tenía mis exámenes de religión. Pero después de haber conocido al Señor, pude ver su plan maravilloso y de su misericordia, y cómo Él se reveló, y cómo Él vino, dejó su gloria y bajó a esta tierra, a nosotros que no lo merecíamos, y nos trajo la doctrina de Dios, nos trajo sus enseñanzas, nos trajo la libertad, nos trajo el perdón de pecados, y nos viene y nos ofrece una vida eterna. Porque está escrito, amados hermanos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor hace un énfasis en Mateo acerca de este tema, y dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? ¿No? Había una enseñanza de los ancianos de aquella época que decía que tienes que lavarte y seguir una serie de normas que vienen a ser de hombres, ¿no? Y el Señor está haciendo énfasis y les dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Tengamos cuidado de nuestras palabras, de lo que sale de nuestro interior, porque si salen cosas que no van conforme a las enseñanzas del Señor, si salen insultos, si salen rabias, rabietas, etc., pues eso es lo que nos está contaminando, amados hermanos.
a veces falta de perdón. ¿Qué dice el Señor? Dejadme a mí, yo voy a hacer justicia, dice el Señor. Y debemos dejar así al Señor, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, si de nuestro corazón, de nuestra boca salen todas esas palabras, queridos hermanos, entonces tenemos un corazón que no es puro para con Dios. Y para que nuestro corazón sea puro para Dios, tenemos que nosotros rendirnos a Él y hacer su voluntad. Un corazón, queridos hermanos, dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Eso significa tener un corazón limpio. En el libro de Hechos, cuando Pablo está relatando acerca del rey que puso Dios al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le dijo prácticamente a Dios, no queremos que tú gobiernes, necesitamos y queremos un rey, así como los demás pueblos. Entonces, en aquella época, Samuel, me imagino que se puso triste, ¿no?, por la petición del pueblo, porque quería ser como los otros pueblos y querían tener su propio rey. Bueno, Dios fue misericordioso, les perdonó esa blasfemia y les puso un rey conforme a ellos querían. Y dice esta escritura, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y este varón, Saúl, fue una persona que se contaminó, que ya fue rebelde, que no hacía la voluntad de Dios y que hacía lo que prácticamente él quería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Que al no cumplir la palabra del Señor y al ver que su corazón era duro, queridos hermanos, eso es bien importante. Cuando el corazón está duro, queridos hermanos, por más que Dios quiera obrar en tu vida, no lo va a poder hacer, llamémoslo así, porque tu corazón está duro. Recuerden a Faraón, su corazón tenía durazno, y no quería dejar que el pueblo de Israel sea libre. Entonces, este hombre, Saúl, su corazón no era firme para con Dios. Él no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué aconteció? Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, y lo está diciendo el Señor, he hallado a David, hijo de Isaí. He hallado. O sea que el Señor ha buscado, el Señor lo ha encontrado, se puede decir, así como nosotros, que Él ha dejado las 99 y ha venido por nosotros. Entonces, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sabemos, queridos hermanos, que David cometió también errores, como cualquier otro ser humano, pero tenía muy dentro de su ser, de su corazón, lo que el Señor valía. Entonces cada vez que se equivocaba, bueno, él volvía al Señor, volvía, se arrepentía y cambiaba su forma de pensar, su pensamiento. Porque nosotros, queridos hermanos, seguimos en este cuerpo de muerte, pero a la postre Dios nos dará un nuevo cuerpo en el cual ya el pecado será erradicado por completo y seremos como Cristo, ¿no? Porque la Escritura dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que hay un proceso, amados hermanos. Quiere decir que nosotros en el camino, si no permanecemos en las Escrituras, si no permanecemos en la oración, pues vamos a cometer errores y pecados. Pero ahí tenemos al Señor, queridos hermanos, que nos muestra en su plan y que Él no ha escondido, a pesar que el Señor puso esto de que David era un varón conforme a su corazón. El Señor no ocultó las cosas que este hombre había hecho, ¿no? Y nosotros tenemos esos registros, queridos hermanos, en las Escrituras,
¿Para qué? Para nuestra vida, para que nuestras vidas sean agradables a los ojos de Dios. Entonces, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. O sea que Jesucristo, el Señor, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y solamente a través de Jesucristo, queridos hermanos, nosotros podemos tener un corazón limpio. Es la única forma, la única manera. Entonces, la bendición de los de corazón limpio. Los que tienen el corazón limpio aman y ven obrar a Dios en su vida diaria. Experimentan la presencia de Dios, ya que son obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos del Señor, queridos hermanos, no son gravosos, no son molestosos. Y recordemos los dos principales mandamientos, el cual dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no estamos fundamentados en la roca que es Cristo, difícilmente podremos mantener esos mandamientos de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Va a venir cualquier viento de doctrina, va a venir cualquier otra filosofía, y si nosotros no estamos cimentados en la verdad que es Cristo, pues difícilmente vamos a ser obedientes al Señor. Y Dios claramente dice, ¿no? El que me ama guarda mis mandamientos. A pesar de las cosas malas que podemos atravesar en la vida, queridos hermanos, si nosotros entregamos todo al Señor, pues Dios tiene el control de todas las cosas. Recuerden lo que pasó con Job y sus calamidades. Y cuando sus amigos en teoría vinieron a animarlo, y al contrario, lo estaban vapuleando. Se podría decir, en nuestro contexto de hoy en día, pues tú no tienes fe, ¿por qué no estás, no sé, saliendo adelante, etcétera? Y a veces eso es un error garrafal, queridos hermanos, como creyentes, que se pueda decir a otro creyente. Solo Dios sabe por qué cada persona, cada creyente, cada hijo suyo atraviesa por ciertas pruebas. Recuerda que todo es para bien, amados hermanos. Eso tenemos que tenerlo clarito en nuestra mente y en nuestros corazones. Todo obra para bien. Eso he podido ver también en mi vida, queridos hermanos. Y seguramente ustedes también habrán podido ver en sus vidas que Dios no te deja. Y lo que Dios siempre te está llamando a tu corazón es que seas obediente a Él. Es que seas guiado por su Espíritu. La única forma de ser obedientes al Señor es a través de su Espíritu. Entonces, la bendición de los de corazón limpio aman y ven el obrar de Dios en su vida diaria. Tendrán el privilegio de ver a Dios en la eternidad. Tendremos ese privilegio, amados hermanos. Lo tendremos. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Cuando Juan estaba dando el testimonio, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, reinará por los siglos de los siglos. Él me dijo, ¿no?, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado un ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice el Señor, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, vamos a tener el privilegio de poder ver a Dios. Ya nosotros estaremos pues ya a la estatura de Cristo, ya el Señor obrando en nuestra vida, y en el final de los tiempos, en la eternidad, tendremos ese privilegio. Vamos a poder conocer a Jesús, al Dios verdadero. No creo que sea como las imágenes que muestran, ¿no? En los cuadros, en las pinturas. ¿Cómo será, amados? No sé. Pero lo único que sé es que va a ser maravilloso. Vamos a poder ver al Rey. Vamos a poder ver al Rey. Luego, ¿cómo podemos tener un corazón limpio? En nuestro contexto actual, como decía, es complicado, más hermanos, es difícil si tú no estás cimentado en la palabra del Señor. Las cosas de este mundo te absorben, los afanes, el trabajo, que yo mismo lo vivo, amados hermanos. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que solamente a través de la fe en Jesucristo podemos nosotros tener un corazón limpio. Siempre va a haber oportunidades o ocasiones para caer, para pecar. Pero ¿qué dice la Escritura? Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad, amados hermanos. Por algo el Señor dejó escrito acerca de uno de los hijos, ¿no?, que había desobedecido a su papá, que había desperdiciado su vida, y que él no merecía perdón, no merecía volver a su casa. Pero, ¿qué hizo Dios? Los recibió. Los recibió, amados hermanos. A pesar de que se había portado mal para con su padre lo recibió. Y cuando Jesucristo se encontraba en la cruz, ¿qué le dijo a uno de los ladrones? Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué aconteció previamente? Este hombre reconoció su pecado, reconoció que Jesucristo no tenía la culpa absolutamente de nada. Y simplemente le dijo al Señor, ¿no?, en su imposibilidad, verse ahí clavado, que ya iba a morir, simplemente le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Y Jesús le dijo las palabras que les mencioné, que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, los pecadores necesitan médico. ¿Y quién es el médico? El Señor. Nosotros, como pecadores, necesitamos de sanidad, necesitamos del médico de médicos, necesitamos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestros corazones. Y así nosotros podemos ver ya el mundo de otra forma, de otra perspectiva. Podemos tener sus ojos. Hay una alabanza bonita que dice, dame tus ojos, ¿no? Porque a veces nosotros con nuestros ojos terrenales podemos ver cosas y podemos simplemente juzgarlas. Pero cuando nosotros miramos con los ojos de Dios, pues podremos ver y a poder hacer la voluntad de Dios. Recuerden cuando Dios eligió a David, cuando él se proveyó de rey, cuando entró uno de sus hermanos, un fortachón, fornido, Samuel dijo, seguramente este es el ungido de Dios, a este ha elegido Dios. Y Dios le dijo, no te fijes en su estatura, no te fijes en su vigor, porque el hombre ve con sus ojos, ¿no?, lo que está afuera, el exterior, mas yo veo el corazón. Y por tanto, dijo el Señor, yo lo desecho, no es este. Después, cuando entró el jovencito David y le dijo, levántate, Samuel, porque este es, úngelo.
Miren, hermanos, qué tan importante es para el Señor el corazón. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si en tu corazón, amado hermano, amada hermana, tú tienes a Dios en el centro y que Dios es lo más hermoso que tienes en tu corazón, pues ahí va a estar tu ser, va a estar todo. Y podrás decir, como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, déjame en este desierto. ¿Por qué? Porque para él era más importante el estar con Dios. O como Mateo en su llamamiento, cuando le dijo al Señor, ven y sígueme, él dejó una vida cómoda para poder servir al Rey, para poder estar con Él. Y gracias a Él, pues hoy día tenemos el Evangelio, hoy día también tenemos este hermoso mensaje, esta bienaventuranza, esta característica que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones. Y utilizó a esta persona, a Mateo, a alguien que era repudiado por su pueblo. Pero Jesús lo cambió y le dio una nueva vida y obró en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón limpio? Ahora se ha revelado, queridos hermanos, el Espíritu Santo. Y no hace poco también hemos terminado un estudio acerca de Él y que Él es el mismo Dios, amados hermanos. Él estaba en el principio, como dice la Escritura, ¿no? Que se paseaba por la tierra, por las aguas, y que todo estaba desordenado y estaba vacío. Así es nuestras vidas sin Dios, amados hermanos. Que está desordenado y está vacío. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestros corazones, enviado por el Señor, Él empieza a ordenar nuestra vida. Ahí estamos al proceso en el cual Dios va obrando en nuestros corazones hasta el perfeccionamiento, hasta tener la mente de Cristo. Entonces, la única forma que nosotros podemos tener este corazón limpio es viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hay requisitos, ¿no?, que no debemos contristarlos, que más bien debemos estar en Él. En Ezequías el Señor hizo una promesa, el cual dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que sienta, amados hermanos. Cuando Dios ha venido a nuestras vidas, nuestra vida empezó a tener significado, empezó a tener sentido. Nuestro actuar ya no era como antes, sino que ha habido un cambio en nuestra mente y que incluso, aún nosotros estando en este cuerpo de muerte, que tenemos la tentación de pecar, se podría decir, pues viene una voz en nuestro interior en el cual te dice, ¿no?, lo que estás queriendo hacer no es correcto delante de Dios. Y nos frena, queridos hermanos. Es el poder del Espíritu, queridos hermanos. Y el Señor sabe nuestra condición. Debemos estar felices y gozosos de tenerlo en nuestras vidas, queridos hermanos, porque hemos sido bautizados en Él. Y ese bautizo es soberanamente de Dios, es soberanamente de Jesucristo. Él lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? No lo sé, amados hermanos, pero Él es soberano y depende de Él. Él es el dueño, queridos hermanos, de nosotros. Él es el dueño de todo el mundo, de todo el universo. Como dice la Escritura, que Él da como Él quiere, ¿no? ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claramente, nosotros, antes de conocer al Señor, pues no vivíamos conforme a las Escrituras, no vivíamos conforme a lo que Dios quería que cada ser humano viva, de acuerdo a su propósito. Pero cuando Él llegó a nuestras vidas, pues hemos empezado, se puede decir, este camino con Él y lo terminaremos con Él. Y como dice la Escritura también, que Él no nos dejará y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, queridos hermanos. Qué maravilla y qué dicha es tener esa verdad en nuestros corazones. Sinceramente debemos sentirnos dichosos de que dentro de nosotros está el Señor
que dentro de nosotros Él ha hecho su morada y vive con nosotros. Por tanto, no lo contristemos con las cosas de este mundo, para que Él nos pueda ayudar a mantener un corazón limpio delante de Él, podamos ser llenos de Él. En Gálatas 5, 16, 18 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino que estás viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está obrando en tu persona, y nos está ayudando a mantener ese corazón limpio. Y eso es algo importante, queridos hermanos, que debemos reconocer en nuestras vidas, el obrar del Espíritu Santo. Como conclusiones, queridos hermanos, ¿qué podemos tener? El corazón trata de nuestro ser, es nuestra esencia, es lo que somos dentro de nosotros, y eso se refleja en el exterior. Y podemos ver, ¿no?, en las propias personas, en nosotros mismos, que las personas que nos conocen dicen: ah, el Oscar, mira, el Oscar es así, no, la Marta es así, no, Esther es así, no sé. Cada persona, porque es lo que nosotros mostramos al exterior, y lo que nosotros mostramos es pues lo que nosotros somos dentro de nosotros. La única forma de tener un corazón limpio es solo a través de la fe en Jesucristo y por medio de la obra de su Espíritu Santo. No hay otra forma, amados hermanos. Si nuestro corazón se está queriendo contaminar con las cosas de este mundo, pues apliquemos lo que Dios nos da en su palabra. Primera de Juan 1:9, confesar nuestros pecados y Él nos va a limpiar y nos va a perdonar, queridos hermanos. Y su Espíritu Santo nos va a guiar. Un corazón limpio nos permite ver a Dios obrar en nuestra vida diaria. Y a la postre podemos ver a Dios en el futuro, ¿no?, en la eternidad. Cuando nosotros tratamos de mantener este corazón puro, este corazón limpio, vas a ver a Dios obrando en tu vida, queridos hermanos. Vas a ver cómo Él va ordenando las cosas, las situaciones. Es impresionante. La anterior semana estaba viendo situaciones muy complejas, muy complicadas en mi trabajo. Y cuando ya estaba terminando el día, finalizando el día viernes, llamémoslo así, donde ya no había más chance para hacer otras cosas, bueno, mi compañero me dice: qué bien, lo has logrado. Pero no, se puede decir, si no era Dios, no se iban a dar ciertas situaciones. Solamente Dios ha podido colocar las cosas correctas, a las personas correctas y en el momento correcto. Es impresionante, amados hermanos. Es impresionante cuando una persona trata de hacer la voluntad de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios realmente te cuida. Realmente su palabra dice que Él estará contigo y está contigo. Es impresionante, amados hermanos. Jesucristo espera que los creyentes, nosotros, ¿no?, vivan conforme a esta enseñanza, que sea su forma de vida, ya que un corazón limpio está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es lo que el Señor quiere, amados hermanos. Por eso se dirigió a sus discípulos, por eso también en esta mañana se dirige a nosotros, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nos está diciendo, ¿no?, implícitamente a cada uno de nosotros lo importante de mantener un corazón limpio para poder ver a Dios obrar en nuestras vidas. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación y de bendición este pequeño mensaje.